Imagina ser una persona donde tu raza influye en las oportunidades que se te ofrecen. Imagina ser parte de una comunidad donde el miedo a ataques racistas es una constante. Imagina establecer una amistad interracial en una sociedad donde se espera que la mantengas en secreto. Imagina ser parte de una comunidad donde las mujeres trabajadoras son marginadas y subestimadas. Imagina criar a un niño como si fuera tu hijo, solo para que cuando crezca te trate con el mismo desprecio que sus papás. Imagina ser un testigo silencioso de actos racistas en tu comunidad. Pero aquí está la realidad, no necesitas imaginar estas situaciones, porque la película Historias Cruzadas te las presenta de una manera impactante y conmovedora. Esta película nos muestra que estas luchas no son ficción, sino desafíos que muchas personas enfrentan a diario. La película Historias Cruzadas, dirigida por Tate Taylor y basada en la novela de Kathryn Stockett, se sitúa en la ciudad de Jackson, Mississippi, en los años 60, un periodo histórico en el que la segregación racial y las leyes de Jim Crow dominan la sociedad estadounidense del sur. En este contexto, la segregación racial era una norma arraigada en la vida diaria de la ciudad. Las leyes de Jim Crow imponían la separación estricta de las personas por su raza, y esto se traducía en que los afroamericanos y los blancos vivieran en mundos y contextos totalmente diferentes. En este entorno de discriminación, la película se centra en la valiente lucha de un grupo de mujeres, tanto blancas como negras, por cambiar esto. A través de sus historias y amistades inquebrantables, se pinta un retrato conmovedor de una época oscura en la historia de Estados Unidos, y se destaca la importancia de la amistad, la empatía y la lucha por la igualdad en un contexto de profunda injusticia racial. A lo largo de la trama, conocemos a los diferentes personajes que marcarán el antes y el después de la historia. Primero conocemos a Evelyn, interpretada por Viola Davis. Evelyn Clark lleva toda la vida trabajando y criada en familias blancas de Jackson. Ha criado a 17 niños de las casas en las que ha trabajado. Evelyn está deprimida desde la pérdida de su único hijo, pero saca fuerzas de su fe y del apoyo que le presta Minnie, su mejor amiga. Evelyn cumple con valor y dignidad sus obligaciones de criada de la familia Liefeld, lo que incluye cuidar a su hija Mae Mobley. Cuando Skeeter entra en su vida, Evelyn empieza a contar por primera vez sus experiencias, aunque esto signifique un gran riesgo. Skeeter, interpretada por Emma Stone, es una mujer que decide volver de la universidad con su sueño de convertirse en escritora. Skeeter simboliza la necesidad de la mujer liberadora de la época, que a diferencia de sus amigas, no sueña con casarse ni tener hijos, sino que desea ser independiente y valerse de sí misma. Tras llegar al pequeño pueblo, comienza a revolucionar a los habitantes de la ciudad, cuando decide entrevistar a mujeres negras que se han pasado sus vidas cuidando a las familias de la zona, y se enfrentará con las señoras blancas que las tienen a su cargo, comenzando un conflicto social que revolucionará la visión de las cosas. Minnie Jackson, interpretada por Octavia Spencer, es otra de las criadas y una de las mejores cocineras de todo Mississippi. Trabaja para Hilly Holbrook, pero pierde su empleo tras un acto de rebeldía y acaba trabajando a las afueras de Jackson para Celia Foot, una mujer solitaria y que no encaja con la alta sociedad. Minnie es la mejor amiga de Evelyn. A pesar de ser fuerte e independiente, Minnie es la voz de la razón y se muestra bastante escéptica en lo que se refiere al proyecto de Skeeter, pero luego cede y se unirá a la causa. Hilly, interpretada por Bryce Dallas en esta película, es la antagonista. Es la típica mujer casada con hijos. Este personaje es uno de los pocos personajes que analizan en profundidad las tres narradoras del libro. Sus conflictos con este personaje las unen. Ella es presidente de la Liga de Damas de Jackson y participa en todo tipo de caridad. La historia de Hilly gira en torno a sus intentos de aprobar un proyecto de ley que llaman la Iniciativa de Higiene Doméstica para que todas las familias de Mississippi construyan baños externos para sus empleados negros, ya que ella cree que los negros propagan enfermedades que le pueden hacer daño a los blancos. Desde un principio, cada uno de estos personajes refleja fuertemente las diferentes dinámicas de poder. Las paletas de colores y las fotografías utilizadas ayudan también a resaltar estos contrastes. Evelyn representa a las empleadas afroamericanas
que debido a las circunstancias y el racismo de la época se ven atrapadas en roles de servicio y cuidado de los hijos de las familias blancas. Su falta de poder económico y social se refleja en su dedicación a criar a los niños blancos de la familia Liefeld y su capacidad limitada para cambiar su propia situación. Skeeter desafía las expectativas de género y las dinámicas de poder al buscar una carrera como escritora en un momento en que la sociedad esperaba que las mujeres se casaran y se dedicaran a las labores del hogar. Su lucha por conseguir un trabajo en el periódico y su posterior proyecto de escribir el libro que da voz a las empleadas domésticas desafían las normas establecidas y cuestionan las dinámicas de poder en la comunidad. Healy ejemplifica el poder social y racial en la sociedad de Jackson. Como presidenta de la Liga de Damas de Jackson, tiene una influencia significativa en la comunidad y utiliza su posición para mantener y reforzar las normas discriminatorias, como la segregación de los baños. Su actitud racista y sus acciones reflejan el poder de las élites blancas en la comunidad. Minnie, como empleada de Healy, está en una posición de desventaja económica y social. A pesar de su fortaleza, su vida está influenciada por la dependencia económica de su empleo. Su amistad con Evelyn y su participación en el proyecto de Skeeter son formas de desafiar las dinámicas y la discriminación racial. Luego somos introducidos a otro personaje, Constantine. Constantine crió a Skeeter durante su infancia y se volvió una figura materna y una figura de apoyo incondicional en la vida de Skeeter. En este punto, la introducción de Constantine es un momento crucial que nos muestra el poder de la influencia y el valor de las personas más allá de su color de piel. Constantine, a pesar de ser una mujer negra en una sociedad profundamente segregada y racista, desafía las expectativas y se convierte en un faro de amor, cuidado y apoyo para Skeeter. La relación entre ellas trasciende y refleja el profundo vínculo emocional que puede formarse entre individuos que valoran y respetan mutuamente sus cualidades y carácter. Esa noche ocurren dos cosas peculiares. Primero mueren 18 personas, 10 blancos y 8 negros. Evelyn lo ve como un aprendizaje que Dios no se fija en el color. La religión es otro de los temas que tienen fuerza en la película. Claramente se ve reflejado cómo algunos personajes negros encuentran consuelo y fortaleza en su fe religiosa. La religión es una fuente de resistencia y esperanza. La creencia en la igualdad ante los ojos de Dios se presentan como elementos que fortalecen la determinación de los personajes. Sin embargo, nos hace cuestionar a nosotros como espectadores la falsedad que hay detrás de esta. Los personajes blancos que asisten regularmente a la iglesia y se consideran personas religiosas muestran actitudes racistas y discriminatorias. Eso destaca la desconexión entre las enseñanzas morales de la religión y el comportamiento de algunas personas en la sociedad. Además, se utiliza la religión como justificación para la discriminación racial. Algunos personajes blancos citan pasajes bíblicos fuera de contexto para respaldar sus actitudes, distorsionando las enseñanzas religiosas para adaptarlas a sus prejuicios. Este tema resalta cómo la religión puede ser mal interpretada y mal utilizada para justificar la injusticia y los malos tratos. Por otro lado, May, la hija de Elizabeth, le dice a Evelyn que ella es su verdadera mamá. En este punto se refuerza lo que es el rol de la maternidad. Tanto Evelyn como Constantine se convirtieron en figuras maternas para los niños de las familias blancas, lo que da no solo paso a preguntas sobre la maternidad y la crianza, sino que nos lleva a cuestionar la hipocresía de una sociedad que permitía que estas empleadas desempeñaran un papel tan importante como lo es la crianza de los niños, pero al mismo tiempo las discriminaba y las trataba como inferiores. Más adelante en la película vemos una escena en la que Minnie y Evelyn están hablando por celular. Luego de un rato llega el esposo de Minnie y este furioso le empieza a pegar. Minnie decide quedarse callada y no le cuenta nada a su amiga Evelyn. Este momento tiene sin duda un gran impacto, ya que nos damos cuenta por primera vez que el racismo no es lo único marcado en esta época. La desigualdad y violencia de género eran a su vez una constante.
Esta situación muestra cómo muchas mujeres, independientemente de su raza, eran víctimas de abuso físico y emocional en sus propios hogares. Se revela la dura realidad de que las leyes y las normas sociales no protegían adecuadamente a las mujeres contra la violencia de género y la falta de recursos para escapar de situaciones abusivas. Cuando Minnie no le cuenta a Evelyn sobre el abuso que está sufriendo, se resalta también que hay una cultura de silencio donde las mujeres constantemente se veían obligadas a ocultar el maltrato debido al estigma social, recordándonos cómo la vergüenza y el temor eran y serán obstáculos para buscar ayuda. Luego de ser despedida por entrar al baño de blancos como mujer negra, Minnie logra conseguir trabajo en la casa de otra mujer blanca, Celia. Cuando vemos a Celia, nos da una primera impresión que es igual a todas las otras mujeres blancas. Sin embargo, nos damos cuenta que ese no es el caso. Celia, sin duda, ve a Minnie como su igual. Por ejemplo, vemos cómo en una escena se sienta a comer con ella en la misma mesa, algo que para la época claramente estaba muy mal visto. Celia es un claro ejemplo de que las apariencias engañan. Ella es introducida como una mujer rubia, glamorosa y aparentemente superficial. Además, parece ser una ama de casa sin experiencia, lo que la convierte en un blanco fácil para las críticas y los chismes de las mujeres de la alta sociedad de Jackson. A primera vista, podría considerarse como una persona sin mucho que aportar, pero a medida que avanza la trama, descubrimos que es mucho más que lo que aparenta. Celia es una persona amable y genuina, lo que nos da esperanza y nos hace entender que no todo el mundo es malo. Una noche, Evelyn y Skeeter se reúnen para empezar a escribir las historias. Minnie decide también embarcarse en el proyecto. Sin embargo, nos damos cuenta que para sacar el libro es necesario contar con más sirvientas. El problema es que esto era casi imposible. Ninguna otra empleada se quería arriesgar tanto. La única solución viable parecía ser utilizar algunas de las historias de Evelyn y Minnie a nombre de otras empleadas. Pero esto no haría el libro 100% verdadero, ya que si Skeeter tenía una cosa clara, era que su libro tenía que ser una herramienta para que la mayor cantidad de personas se beneficiaran. Si no eran historias reales, no se haría el libro. Evelyn, Minnie y las demás empleadas han sido marginadas y silenciadas durante mucho tiempo en una sociedad profundamente segregada y desigual. Por consiguiente, ninguna persona de la alta sociedad se preocupaba por sus vidas ni escuchaba sus historias. La idea de contar sus experiencias en un libro les otorga un medio para expresar tanto sus retos, sus esperanzas y sus sueños, así como para desafiar las injusticias que enfrentan en su trabajo y en la sociedad en general. Esto es un paso importante hacia la concientización y el cambio social. Representar sus historias es fundamental para crear empatía y concienciar a la sociedad sobre la lucha que ellas enfrentan. Las historias se convierten en una fuerza para el cambio social, destacando el poder transformador de la empatía, la solidaridad y la expresión de las voces marginadas en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Además, el libro es la herramienta utilizada para narrar la película de una manera no lineal. Esta salta entre diferentes líneas de tiempo y puntos de vista de los personajes. Este estilo de producción demuestra la complejidad de las experiencias humanas y cómo las historias de las personas no se pueden reducir a una única narrativa. La angustia de Evelyn de saber que puede haber una posibilidad de que no se materialice el libro se convierte en un peso para su corazón. Es acá donde decide abrir sus sentimientos y nos transporta a la memoria de su hijo. Don't give up on this, Miss Skeeter. It wouldn't be real. They killed my son. He fell carrying 2x4s at the mill. Truck run over him, crushed his lung. That white foreman threw his body on back of a truck. Drove to the colored hospital. Dumped him there and honked the horn.
There was nothing they could do, so I brought my baby home. Laid him down on that sofa right there. He died right in front of me. He's just 24 years old, Miss Skeeter, best part of a person's life. Anniversary of his death comes every year and I can't breathe. But to y'all, it's just another day of bridge. You stop this. Everything I wrote, he wrote. Everything he was gonna die with him. En medio de esa época llena de tensiones, los conflictos no paraban. El movimiento por los derechos de los afroamericanos se fortalecía, pero a la vez el grupo extremista y violento Ku Klux Klan intensificaba los esfuerzos por sofocar esta lucha a través de los actos de violencia y asesinatos. La amenaza que representaba este grupo era real, y la vida de quienes se atrevían a desafiar la situación actual se encontraba en peligro constante. Evelyn y Minnie, conscientes de los riesgos que enfrentaban, decidieron unirse y continuar con su misión, con una precaución aún mayor, pero sabían que su valentía y determinación eran fundamentales para seguir adelante a pesar del miedo que sentían. Ellas estaban dispuestas a enfrentar el peligro y arriesgarlo todo por la justicia y la igualdad. Su valentía radicaba en su compromiso con la causa y su deseo de cambiar las cosas. A pesar del miedo a las consecuencias, estaban dispuestas a seguir adelante, a dar voz a las voces silenciadas y a enfrentar las adversidades que surgieran en el camino. Y es precisamente en este tipo de momentos cuando, a pesar de todas las adversidades que enfrentamos, comprendemos que unidos somos más fuertes. Finalmente, luego de muchos retos, se logra completar el libro. Solo faltaba una cosa. Tenían que asegurarse de alguna manera que la gente leyera el libro y no reconociera de qué pueblo venían las historias. Es acá donde se desea agregar una última historia. Anteriormente en la película, aprendemos que Minnie desea vengarse de Hilly, pero nunca supimos qué fue lo que hizo, hasta este punto en que le cuenta a Skeeter y Evelyn qué fue lo que realmente pasó. Minnie le llevó una torta a Hilly, de la cual ella se comió 2 pedazos. Según la mujer, estaba delicioso, así que la mamá de Hilly le pidió probarla. Minnie le dice que no, ese era solo para Hilly, ya que contaba con un ingrediente muy especial. Hilly le refutó esto y le ordenó a Minnie que le sirviera un plato a la mamá, a lo que Minnie le respondió: Eat my shit. Así es, el pastel tenía popó. La elección de utilizar el popó como parte de venganza puede considerarse como una forma de hacer frente a la degradación y el menosprecio que las empleadas experimentaban a mano de sus empleadoras. Al revertir el poder momentáneamente a través de este acto simbólico, Minnie busca restaurar su propia dignidad y afirmar su humanidad frente a una sociedad que sistemáticamente la devalúa. En este contexto, la elección del popó como símbolo es potente en su capacidad para desafiar y confrontar las normas sociales y raciales establecidas. Minnie se los contaba porque una persona de tan alta sociedad no iba a dejar que nadie se diera cuenta que se comió la mierda de una empleada negra. Si Hilly veía esa historia en el libro, haría de todo para negar que el pueblo del libro fuera de ella. Acá nos damos cuenta que la presión social para mantener las apariencias y la conformidad es tan poderosa que una persona puede hacer hasta lo imposible solo para proteger su imagen. Días después, el libro finalmente se publica. Skeeter recibe como adelanto $600 y lo reparte entre todas las empleadas. Sin duda, vendría más plata. El libro se vendió rápidamente. La gente lo leía en el supermercado. Las mujeres negras lo leían. Elizabeth también lo tenía, incluso la mamá de Hilly, la cual le dijo a su hija que lo leyera, pues había una historia que le iba a encantar. La película termina cuando Evelyn es despedida por culpa de Hilly en forma de venganza porque ésta sabía que ella había sido una de las escritoras del libro. Evelyn, con lágrimas, sabiendo que no podía volver a esa casa,
se despide de su niña. Evelyn sabía que Dios decía que debemos amar a nuestros enemigos y era difícil, pero se empieza por decir la verdad, y ahora que ya lo había hecho, se sentía libre. La película, estrenada en 2.532 cines estadounidenses, debutó en segunda posición con $26 millones, con una media por sala de $10.278. En su segunda semana en exhibición, se colocó en la primera posición de la clasificación estadounidense. Recaudó en Estados Unidos $169 millones, sumando las recaudaciones internacionales, la cifra asciende a 211 millones. Entre los premios más destacados estuvo el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto para Octavia Spencer y nominación a Mejor Actriz para Viola Davis y Jessica Chastain. Ayudó a iniciar conversaciones sobre el racismo y la discriminación racial en la sociedad. Muchas personas comenzaron a hablar sobre estos temas en sus comunidades, en las redes sociales y en sus vidas cotidianas. Además demostró que las historias centradas en personajes femeninos y temas sociales también pueden ser exitosas en las taquillas. Esto no solo influyó en la producción de más películas que abordan cuestiones sociales, sino que también a la promoción de más voces diferentes en la industria del cine. Podemos concluir que la intención comunicativa es multifacética. Sin embargo, resaltaría 7 términos en específico: conciencia social, promoción de la empatía, fortaleza humana, inspiración para el cambio, conmemoración de la historia, reflexión sobre las relaciones humanas y un llamado a la tolerancia y la igualdad.